Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Si no estáis viviendo debajo de una planta, en un jardín o encerrados en un iglú, ya tendréis conocimiento del vídeo que ha sacado Melias con Ricky Edit, que se denomina Cazamos Cura, que envía fotos, pues, a menores. Fotos comprometedoras. Y claro, ay, señor, una vez gestionado es que ni siquiera sé qué sentimiento decir. Pero una vez gestionado los sentimientos que te despiertan este tipo de cosas, no la investigación, sino el tema, el caso concreto de la investigación, quiero responder a la pregunta: ¿cómo se denuncia a un pederasta en la iglesia a día de hoy? Así es que vamos a ello. La Iglesia Católica ha desarrollado un marco normativo y procedimental detallado para enfrentar los casos de pederastia cometidos por clérigos. Este marco busca asegurar la protección de los menores, la justicia para las víctimas, la rendición de cuenta de los perpetradores y la prevención de futuros abusos. Por eso ahora os voy a facilitar todos los procedimientos estipulados a día de hoy y, como en la parte final de este vídeo, la sección específica sobre su aplicación en España. Primero, hay que tener en cuenta que el enfoque de la Iglesia se basa en la convicción de que los abusos sexuales son delitos graves que ofenden a Dios, causan un daño profundo a las víctimas y minan la credibilidad de la Iglesia. Por eso su respuesta se articula en torno a diversos ejes que hay que tener muy presentes. Primero, la denuncia y la recepción de los informes, es lo que se denomina la notitia criminis. Por ejemplo, existe por normativa eclesiástica, especialmente la Carta Apostólica Vos Estis Lux Mundi, la obligación por parte de clérigos, miembros de institutos de vida consagrada, monjitos y monjes de toda la vida, o de sociedades de vida apostólica, existe la obligación de informar sin demora al ordinario del lugar, o sea, el que tiene autoridad, que en primer lugar es el obispo, o sus más cercanos colaboradores, vicario general o vicario territorial, ¿vale? Existe la obligación de informarles sin ninguna demora sobre cualquier acto de abuso del que tengan conocimiento o motivos fundados para creer que se ha cometido. Obligación. Ahora, ¿cuándo esta obligación está como coartada? El único caso, cuando tienen conocimiento de ese delito dentro del ámbito de la confesión. Es el único momento en el que no. ¿Qué tendría que hacer el confesor, por ejemplo, que se entera de un caso en medio de la confesión? Ponerle como parte de penitencia: mira, esto me lo tienes que decir fuera de la confesión. Cuando yo ya te haya absuelto y haya salido y nos veamos afuera, me lo tendrás que decir nuevamente desde cero. Porque si solo lo sé en medio de la confesión, no puedo hacer nada, me dejas con las manos atadas. Tenerlo presente. No conviene comunicarlo, por tanto, a un cura cuando vas a confesarte. Lo tienes que hacer fuera de la confesión, porque él tendrá obligación de comunicarlo inmediatamente. Segundo, ¿cuáles son los canales de denuncia? La Santa Sede exige la creación de sistemas estables y accesibles al público en general para presentar las denuncias. Estos pueden ser oficinas diocesanas, direcciones de correo electrónico dedicadas o líneas telefónicas. Por ejemplo, en el caso que despierta este vídeo es el de Sevilla. Por ejemplo, uno busca Arquidiócesis de Sevilla. Busca la página web, entra en la página web, ¿vale? Y uno va revisando en la página web. Y si aquí nos damos cuenta, en la parte final sale Oficina para la recepción y tramitación de denuncias sobre posibles abusos sexuales. Entra allí y te dan un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico. Allí uno tiene que comunicarse lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Esta es una aplicación concreta de lo que ha mandado la Santa Sede. Luego, ¿qué tiene que decirse en el informe en el que se comunica esta denuncia? Debe incluir tantos detalles como sea posible.
indicaciones de tiempo y lugar de los hechos, personas implicadas o informadas y cualquier otra circunstancia útil para una evaluación precisa. O sea, aquí hay que ser muy serios. Tiene que haber toda la información posible, porque esa información es lo que se convertirá luego en la prueba documental de la denuncia, por algo que se dirá más adelante. ¿Quién puede denunciar? Cualquier persona, cualquiera, incluidos los fieles laicos, o sea, los bautizados de toda la vida. Pueden todos presentar una denuncia, aunque también la información puede ser adquirida ex oficio por la autoridad eclesiástica. Por ejemplo, el caso en cuestión, yo tengo los datos, se lo mando a uno de los sacerdotes de Sevilla, él lo presenta a la autoridad competente, el obispo, el vicario general, y le dan trámite. Oye, nos ha llegado esto, pues vamos, ya está. No ha habido una presentación formal, posiblemente, pero como ya tienen todos los datos, pues le dan marcha. Segundo, se tiene que procurar la acogida y el acompañamiento de la víctima. Tiene que haber respeto y escucha. La persona que denuncia debe ser tratada con respeto. Se debe ofrecer a las presuntas víctimas y a sus familias acogida, escucha atenta y apoyo, que puede incluir incluso asistencia espiritual, médica y psicológica. O sea, el obispado tiene que proporcionar todo ello a los que han presentado el caso. Es más, en casos donde el abuso esté conectado con un delito contra la dignidad del sacramento de la penitencia, o sea, esta pretensión de parte de un clérigo para con alguien menor de edad, pues se ha dado en el contexto de la confesión, quien denuncie tiene derecho a solicitar que su nombre no sea revelado en ninguna circunstancia, mucho menos al sacerdote denunciado. Algunas precisiones que hay que tener en cuenta. Tercer paso, se da inicio a una investigación preliminar. ¿Cuál es el objetivo? Una vez recibida la denuncia, con apariencia de veracidad, el ordinario o jerarca competente debe iniciar una investigación preliminar para determinar si los hechos alegados tienen fundamento. Es más, la investigación debe realizarse con el debido respeto al principio de privacidad y de buena fama de las personas involucradas. Sí, en este caso también del acusado. Salvo que existan graves indicios en contrario, incluso durante la investigación preliminar, el clérigo acusado debe ser informado de la acusación y tener la oportunidad de responder a ella. Se le debe garantizar la presunción de inocencia, porque estamos en un país serio. Estamos en una situación seria. No se puede colindar tampoco ese derecho, la de la presunción de inocencia, tan cuestionada en diversos otros ámbitos en España por diversos motivos y por diversas causas, ¿vale? Aquí también se tiene que mantener esto. Y ahora, obviamente, se pueden tomar medidas cautelares durante esta etapa preliminar. Si hay riesgo de reiteración del delito o de escándalo, se pueden imponer medidas cautelares al clérigo. Por ejemplo, el ejercicio de su ministerio queda restringido. No puede celebrar en público, no puede utilizar posiblemente vestimentas clericales, que se le puede indicar vivir en determinado lugar hasta que termine la investigación, cosas así. Son medidas cautelares, preliminares, o sea, previas, mientras se desarrolla toda la investigación, no es algo definitivo. Cuarto paso. Si la investigación preliminar concluye que el delito es verosímil, el ordinario, en este caso el obispo, debe comunicar de este asunto al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, o sea, a Roma, y enviar un informe de todo lo que se ha podido recabar hasta ese momento. El Dicasterio, a menos que aboque, o sea, que traiga el caso para tramitarlo él mismo, debido a circunstancias particulares, si no hace eso, le indicará al obispo cómo tiene que proceder
en este caso. Roma dirige desde el principio ya, desde que es comunicado. El Vademecum del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sirve como un manual detallado para guiar en este proceso. Ese Vademecum lo tienen que tener los obispados. Ahora, por eso es importante que a la hora de presentar la denuncia tiene que haber prueba documental. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir, en este caso, por ejemplo, a la Santa Sede, sí, han manifestado que ese sacerdote posiblemente ha cometido abusos. Pero claro, no tenemos ni los pantallazos de las conversaciones, ni las imágenes compartidas, ni el testimonio por lo menos de los testigos o de los mediadores del afectado. No hemos podido conseguir el descargo del sacerdote porque tampoco él sabe de qué se le acusa de modo concreto. No le puedes decir a la Santa Sede, te mando un enlace de un vídeo de YouTube. No, tiene que haber toda la información debida en esa fase preliminar para que luego Roma, viendo todo esto, diga, vamos aquí a actuar de modo contundente. Y es que con esto se da inicio a un tipo de proceso. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe puede autorizar un proceso penal judicial o un proceso penal administrativo, dependiendo de las circunstancias del caso. ¿Cuál es la diferencia? En el penal administrativo el obispo decide por decreto. No queda ninguna duda, es que es todo contundente en las pruebas y se decide por decreto. En el otro no hay todavía posibilidades de tener una certeza moral del delito cometido, se necesita investigar, se da posibilidad de que el acusado pueda defenderse y por tanto se tendrá que hacer un proceso penal correspondiente dentro de la Iglesia. Si se prueba la culpabilidad del clérigo, se imponen las penas canónicas correspondientes, que pueden incluir la restricción del ministerio, ya no puede hacerlo por ejemplo públicamente, ya no puede volver a estar en una parroquia, se convertirá en alguien de oficina o dedicado a la enseñanza académica pura y dura, ¿no? Podría ser esa una medida. La obligación de residencia en un lugar determinado, lo que podríamos decir tranquilamente que es como un arresto domiciliario, o la pena máxima de expulsión del estado clerical. O sea, ¡afuera! Una patada y a tu casa. ¿Existe derecho de apelación de esa decisión? Sí, tanto de parte del denunciante como del denunciado. Existe derecho de apelación. Existe el derecho de apelar a una sentencia de primera instancia ante el Tribunal Supremo del mismo Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En ese sentido, el Departamento de Asuntos Jurídicos del Obispado ha de informar al denunciante o al denunciado sobre sus derechos y lo que tiene que realizar para poder apelar la decisión que posiblemente no esté de acuerdo. ¿Eso significa que la Iglesia se lo coce y se lo come ella sola? O sea, todo lo tramita ahí en su interior y ya está. No. Las directrices de la Iglesia enfatizan la necesidad de cumplir con las leyes civiles del país respectivo en cuanto a la denuncia de delitos a las autoridades estatales. Y es que sucede que cuando el obispado lo ha comunicado a la Santa Sede, tiene obligación de comunicarlo también a la autoridad civil. El arzobispado, o sea, si la persona afectada no ha presentado ninguna denuncia en el foro civil, no ha ido a la Guardia Civil, no ha ido a la Policía Nacional, no ha ido a la Fiscalía de Menores, el obispado sí que está obligado a comunicarlo, porque ya ha encontrado de que es un posible caso de pederastia. Y es que la Iglesia tiene un poder coercitivo limitado, no puede encarcelar a nadie, por eso se apela y se colabora con el foro civil. Ahora, antiguamente esto no era así, ¿Por qué? Porque regía el secreto pontificio, pero que ya no se aplica actualmente a las acusaciones, a los procesos y a las decisiones relativas a los delitos de abuso sexual, lo cual facilita la colaboración con las autoridades civiles y la transparencia de los procesos. Y es que ya desde la reforma de Benedicto XVI, Francisco y lo que va a poder hacer el Papa León XIV, la Iglesia está totalmente comprometida con aplicar el principio de tolerancia cero
contra el abuso sexual de menores. Sí, yo soy consciente y realista, que puedan haber habido muchos casos. Oye, los más interesados en que esos casos salgan a la luz y reciban la condena correspondiente somos los mismos clérigos. Y es que, quieras o no, no es plato de buen gusto que por determinadas manzanas podridas todos los demás tengamos que ser mal vistos. Somos los primeros interesados en expulsar de nuestras filas a aquel que ha cometido estos delitos y que pueda recibir la sanción correspondiente en el foro civil, obviamente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que toda esta normativa de la Santa Sede lo ha hecho suyo cada una de las conferencias episcopales. También la española ha pronunciado su adhesión a la normativa universal, ha manifestado y ha establecido directrices y protocolos de actuación para hacer efectivo este procedimiento y ha exhortado a la obligación de denunciar a las autoridades civiles sobre este tipo de casos, facilitando todas las colaboraciones habidas y por haber, teniendo en cuenta que el proceso canónico de la Iglesia se desarrolla de manera paralela e independiente al proceso penal que pueda llevarse a cabo en el sistema de justicia español. Me explico. Por mucho que el ámbito civil diga, mira, no hay nada probado, se archiva. Segundo, se le ha procesado y se le declara no culpable, que no es lo mismo que inocente. No culpable. El fuero canónico sigue su marcha por sí solo. Pueda que, sí, quede libre alguien que verdaderamente ha cometido esto, pero queda libre por falta de prueba documental o cosas así, pero el fuero canónico no excluye su propia marcha, llegará hasta el final, incluso hasta la expulsión. En conclusión, la Iglesia, tanto a nivel universal como en España, ha establecido un conjunto de procedimientos que buscan responder con firmeza y con pasión a los casos de pederastia clerical. Estos procedimientos enfatizan la protección de los menores, la escucha y el apoyo a las víctimas, la investigación rigurosa de las denuncias, la sanción de los culpables, la plena cooperación con las autoridades civiles y un compromiso constante con la prevención y la formación para erradicar esa lacra. Razón por la cual, mi última reflexión, si eres víctima de un clérigo, si eres conocedor directo de un abuso, no te quedes callado, comunícalo, empezando por el obispado correspondiente y, si es posible, también, obviamente, sin excluir el recurso a la autoridad civil, porque el que está enfermo se tiene que ir a su casa, si es que no merece algo mayor, como sería la correspondiente condena por sus delitos.